Muy buenos días nuevamente, chicos. Bueno, hoy día esta clase se va a dividir entre esta clase que vamos a trabajar las inferencias como una estrategia de comprensión y aparte vamos a enviarle una guía con la profesora Beatriz, que ella ya la subió a webclass. Recuerden que nosotros compartimos el primero medio con la profesora Beatriz como reforzamiento para la evaluación parcial que vamos a tener el 21. Acuérdense que nosotros tenemos la próxima semana, el martes, que es nuestra última evaluación. También les voy a pedir a les voy a enviar un correo a aquellos que no realizaron la prueba de lectura complementaria pidiendo un justificativo, o si es que usted lo envió ya al correo de justificativos de acá del colegio, ya una copia para mí. Entonces, esta clase se llama Las creencias que comunican los personajes de una narración. Recuerden que nosotros estábamos hablando ya de los personajes tipo y seguimos con nuestra unidad, ya que sería ya estas de las últimas clases de la unidad de la libertad como tema literario para después cambiarnos. Y el objetivo va a ser analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando cuando sea pertinente un análisis de los personajes y la relación del fragmento total. A ver. Entonces, primero vamos a partir viendo estas siguientes imágenes y ustedes me van a decir las siguientes preguntas. ¿Qué creen que representan estas imágenes? ¿De qué serán? Terraplanistas. ¿Perdón? Terraplanistas ahí. Ahí veo ¿Terraplanistas? sí, que ven todo el planeta así plano. Y tiene agua ¿Ya? infinita. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Y la de arriba? Explosiones Un ovni. existen. ¿Un ovni? ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Y qué elementos comparten estas imágenes que nos ayudan a identificarlas? Ciencia ficción. El del ¿Sí? ovni. ¿Y el otro? No sé cómo explicarlo. Viejas creencias. Viejas Sí, creencias, sí, sí, ¿ya? explico creencias. Porque, Teoría. porque se piensa que es eso, que el mundo es plano. ¿Sí? ¿Ya? Más como ¿Sí? una teoría. ¿Perdón? Es más como una teoría. Bien, ya como una teoría. Usted misma que me está hablando, Fernanda, ¿usted me puede explicar qué operación mental utilizó para realizar esto? Porque hay varias opiniones sobre el tema y como que todos tienen su teoría, po. O sea, es más como algo de opiniones, podría ser. ¿Ya? Pero por Que uno ejemplo, cree que la Tierra es plana y otros no. ¿ya? Sí, pero por ejemplo, en su cabeza solamente observamos esta siguiente imagen y usted pudo sacar toda esta información, porque yo a usted no le dije nada más. Porque es algo obvio, po. Hay muchas personas que inventan sus teorías sobre que la Tierra es plana y otros que no y así. Ya, pero por ejemplo, ya para todos ahora, se dan cuenta de que ustedes no necesitan tampoco, por ejemplo, que yo les entregue más información, ustedes pueden inferir todo esto que ustedes están dándose cuenta solamente a partir de una imagen, que ustedes no vienen en blanco, que ustedes tienen mucha información en su cabeza y saben mucho más de lo que ustedes mismos piensan. Porque yo a ustedes no les entregué un texto, un texto informativo hablando sobre las teorías así de que la Tierra es plana o Tierra es redonda, ¿cierto? Porque ustedes ya saben eso. Agustín hasta utilizó el término terraplanistas, ¿ya? Y también con los ovnis, ustedes ya conocen eso, ustedes se hacen al fin una imagen mental de esto, solo viendo esta imagen y pueden hasta sacar una historia. Así es. Exacto, ¿ven? Ya vamos a comenzar con esto. Como ya les dije, la idea es que nosotros realicemos inferencias. Por ejemplo, ¿cierto? Cuando estábamos hablando de los personajes Profe, tipo, una cosa. dígame. Profe, no sé si se ve las demás pantallas de los demás, pero se ve como que hay partes negras, así como Sí, es tapando verdad. Sí. algunas cosas. Y hay como un cuadrado gigante. ¿De verdad? Ese es sobre los personajes. ¿Se ve ese título? Sí, así es, Ya. se ve bien. Ya, ustedes, por ejemplo, ¿qué entienden por inferencia? ¿Cómo, profe? Inferen- ¿Qué será ¿Inferencia? la inferencia? Sí, inferencia.
No sé, ¿No sabe? Ya, por ejemplo, no, inferencia profe. trata de, por ejemplo, nosotros trabajamos en distintos tipos de lectura cuando No es nosotros como hablamos, opiniones. cerca. Nosotros Eh, trabajamos como distintos tipos de lectura, ¿ya? Está la lectura literal, es por ejemplo cuando ustedes se leen un texto, ¿cierto? Y yo les pregunto, ¿cuál es el nombre del personaje principal de...? Como deducir Claro, la inferencia va por ahí, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué libro leímos nosotros, el de la lectura que les el tuvimos año de la ballena. El año de El la año de la ballena. ballena, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es el nombre del personaje principal? Ismael. Ismael, ¿cierto? Ya se me Ya, olvidó. esa, esa es información explícita, ¿ya? El texto decía claramente que él era el personaje, ¿cierto? Y que se llamaba así, ¿cierto? Entonces la información está ahí. Yo les puedo preguntar cómo se vestía y también estaba la información ahí. ¿Cómo se llamaba la mamá? También está esa información ahí. Pero, por ejemplo, si yo les pregunto ya, cuando hablábamos del contexto el histórico que se ve en el libro, eso nosotros lo inferimos a través de la información, ¿se acuerdan? Porque decíamos, es que jugaban PlayStation, entonces no es tan antiguo, ¿cierto? Pero jugaban en cancha de tierra, pero ahora ya no hay como mucha cancha de tierra. Y ahí empezamos a deducir entre nosotros en qué año podría ser, porque también decíamos, que tienen CD, no tienen un cassette, entonces no es de los 80. Esa es la información inferencial. Son como estas pistas que nos entrega el texto, ya que no está explícito, y nosotros vamos averiguándola a través de estas pistas, ¿ya? Por eso dice, son conclusiones sobre un aspecto que distingue a los personajes fundamentadas en pistas o evidencias textuales que permiten demostrar su validez. Entonces, esa es la idea. Nosotros vamos encontrando estas pistas y nosotros decimos, es esto, esto otro. Y también tenemos esto que juega un rol fundamental, que son las creencias, que son las ideas o pensamientos de un personaje que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos la idea preconcebida cuando nosotros hablamos sobre el tutor, el personaje del tutor, ¿cierto? Y nosotros ya sabemos que este personaje siempre va a ayudar a este personaje principal y lo va a orientar y le va a entregar el camino de. Entonces son nuestras creencias, nosotros ya sabemos que ese personaje, eso es lo que va a hacer. Por ejemplo, en el año de la ballena, ¿quién era el tutor? ¿El qué, profe? Exacto. Ahí ¿Quién era, teníamos al tío. era el qué? Era el tutor de Ismael. El tutor. Era el tío. Sí, pues lo guió en toda su en toda la historia, a lo largo de la historia, lo guía, le entrega información todo el rato. Entonces, y él es el personaje principal en nuestro héroe, él era Ismael. Ya, entonces el procedimiento para identificar este tipo de inferencia sería primero reconocer en la pregunta qué tipo de inferencia me pide hacer. La idea es que cuando nosotros leamos una pregunta, un texto, nosotros tenemos que identificar qué querrá decir, cuál será la pista, qué es lo que tenemos que identificar. Luego buscar en el texto la situación o personaje que se nombra en la pregunta. Y luego empezar a marcar estas pistas, ¿ya? ¿Qué hacen los personajes? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que dice el narrador? Recuerden que a veces tenemos un narrador omnisciente, un narrador que está desde afuera, y a veces tenemos este narrador personaje, que soy yo hablando de mi vida. Y luego elaborar una conclusión que sintetice todas estas pistas para identificar. Vamos a ver ahora un ejemplo. Entonces, por ejemplo, este texto que vamos a leer se llama Tan cerca, tan lejos, ¿ya? Antes de leer, la idea es que nosotros digamos antes de leer, solamente con esta imagen, lo mismo que hicimos en la actividad inicial, ¿qué te dice el título del relato en relación con lo que puede presentar el tema? Tan Enero y cerca, tan... diciembre. ¿Perdón? ¿Clemente? Ya, por ejemplo, dice, el título dice Tan cerca, tan lejos. ¿De qué se tratará este cuento que vamos a leer? Como que está, como que se siente muy cerca, pero a la vez lejos. Algo así. Ya, pero usted piensa que debe ser de una persona, o de un lugar, o de una situación.
De una persona, creo. Usted siente que puede ser una persona que está cerca, pero a la vez está lejos. Por ejemplo, ¿qué podría ser eso? Una persona que esté cerca y a la vez lejos. Acá, por ejemplo, dice Clemente de enero y diciembre, tan cerca pero tan lejos. Podría ser también que está, o sea, está cerca de muchas personas, pero a la vez se siente solo. Exacto, sí. A veces estamos muy cerca de gente, familia, etcétera, pero igual estamos lejos de ella. Podemos vivir con nuestros papás, pero a lo mejor no le hablamos, no compartimos, estamos lejos. Acá Fernando dice una relación a distancia. Sí, en estos tiempos de pandemia tenemos que decir que sí, esas relaciones de distancia estamos cerca, pero lejos. Ya, entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer siempre como antes de leer es tratar de solamente leer el título y decir de qué se tratará, de qué será esta imagen, por qué se llamará así, como una idea antes de para después nosotros encontrarnos con una sorpresa después durante la lectura. Por ejemplo, ustedes van a ¿Dónde esté mi corazón?, el próximo libro, y ¿de qué se tratará? ¿Será del amor o no? Entonces tratar de trabajar eso, tener un antes de leer. Entonces, tan cerca y tan lejos, aquí está el texto, de Angélica Ramírez Valdés, que nos escribe de Conchalí. Ya estos son de Santiago en 100 palabras. Dice, nació el 19 de enero del 2007, del 2017, en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde su mamá cumple condena. Fue el nacimiento número 2 en las cárceles del país ese año y se sumó a los 33 niños y niñas que ya habitaban en ese lugar. Todo su mundo se ha construido allí desde esas paredes. A él no le gusta el color verde de la ropa ni el sonido de las rejas cuando se cierran. En cambio, le encanta mirar el cielo en el pequeño tragaluz del patio y tomar sol sentado en el cemento junto a su mamá. ¿En su cabeza alguna vez pensamos que podría tratarse esto? El tan cerca y tan lejos, no sé, nos vinieron por ejemplo, esta imagen. Este texto es una sorpresa para nosotros, ¿se entiende? Ya como que nosotros te pensamos, ¿cierto?, en relaciones a distancia, pensamos en los meses en vacaciones, ¿cierto?, o fin de año, pensamos en otras cosas, pero jamás en esta situación. ¿Ya? Entonces, por eso la idea que, ¿cómo piensas que es el mundo el protagonista? ¿Cómo piensas que es el mundo del protagonista del relato? Esa es la idea, esa es la pregunta que nosotros vamos a utilizar. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, se ¿Sí? le Ya, escucha. entonces, Se lo ya, escucha entonces fresco. la pregunta es, ¿cómo piensan ustedes que es el mundo del protagonista? Si nosotros empezamos a utilizar esta estrategia que es de inferencia, la idea es que empezamos a identificar estos pasos, porque aquí en el texto no nos entrega explícitamente cómo es el mundo del protagonista, ¿cierto? Nos entrega solo pistas. Y nosotros tenemos que completar estas pistas. ¿Ya? Estas pistas se utilizan mucho en los microcuentos, como tenemos que dar mucha información en pocas líneas, ya uno siempre trabaja mucho en la inferencia. Entonces, primero nosotros tenemos que identificar la habilidad de la pregunta. ¿Ya? Entonces, realizar una conclusión acerca de las creencias del protagonista. ¿Cuáles serán el protagonista? ¿Cuáles serán las creencias de él? ¿Ya? ¿En qué pensará? No, no sé. Yo solamente sé que es como a menos de prisión. Ya, pero ¿quién será el protagonista de la historia, por ejemplo? ¿De quién se habla? Del niño. De un niño, ¿cierto? Un bebé que nace en un centro penitenciario, en una cárcel. Ya, esa es la primera pista que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serán? O sea, ustedes han puesto la situación de que las personas que están en la cárcel están privadas de libertad porque ellos están cumpliendo una condena, algo hicieron, ¿cierto? Pero un niño que nace dentro de esto no está, ¿por qué cumpliendo una condena? ¿Se entiende? No está obligado a. La situación es lo que lo lleva ahí. Por eso entonces nosotros empezamos a pensar qué estará pensando, cómo se sentirá vivir ahí, qué es lo que me pasa. ¿Ya? Paso 2, dice, releer el texto en búsqueda de evidencia. ¿Qué pistas o evidencias textuales describen su espacio físico, por ejemplo? ¿Cuáles serían las pistas que nos dicen cuál es su espacio físico?
Por ejemplo, ahí dice, ¿cierto?, que está en una cárcel, entonces estamos en un espacio físico que es un centro penitenciario. También nos dice que, por ejemplo, que a él no le gusta el color verde. ¿Por qué no le gustará el color verde? ¿Por qué será que menciona eso? ¿Serán los carabineros? Ya, sí. También dice que le molestan cuando se cierran las rejas. ¿Ve? Dice, le molesta el sonido de las rejas cuando se cierran. Como que no le gusta estar encerrado. Ya, sí, pues porque recuerden que si estamos en contexto, ¿cierto?, de encierro, yo me imagino que en ese momento porque ellos tienen espacio, ¿cierto?, como para salir al patio a darse una vuelta y después las rejas se cierran en un cierto horario, ¿cierto? Entonces eso es volver a estar más encerrado aún. Por eso él siempre ahí dice que en cambio le encanta mirar un pequeño tragaluz del patio, como una pequeña luz de esperanza ahí que está tomando el sol, junto a su mamá. Después dice recoger las pistas. Ustedes como punto 3, la idea es que se dice que aquí, por ejemplo, se dice que no le gusta el verde, y nosotros hicimos alusión, ¿cierto?, a la policía, ni tampoco al sonido de las rejas, que serían las celdas, etc. Y de ahí, de todos estos pasos, cuando nosotros leímos el texto, vimos la pregunta de qué trataba, tratamos de releer, buscar esta evidencia, el paso 4 es establecer esta conclusión. ¿Qué idea sintetiza las pistas? Todas las pistas hablan de la vida de un niño en contexto de encierro, ¿cierto? Y la idea es responder la pregunta, ¿el protagonista piensa que el mundo es como un centro penitenciario? ¿Ya? Por ejemplo, dice arriba, la pregunta en sí era, ¿cómo piensa que es el mundo el protagonista del relato? ¿Cómo lo piensa? Porque ¿Cómo si yo estar nazco encerrado? exacto, porque si yo mi nacimiento y cuando yo voy creciendo a partir en un centro penitenciario, ese es mi concepto de vida. Él piensa que su mundo es un centro penitenciario, que esa es la realidad. A través de todas estas pistas, porque esa pregunta en sí no es textual, sino que nosotros la sacamos a través de la inferencia. Ya, sigamos. Y acá tenemos otro texto, que se llama Dolor o Molestia, también de Santiago en 100 palabras. Entonces, dolor o molestia, ¿de qué se tratará primero el texto? De los logros de una persona. Ah, ¿Ya? Nada, ya leí una parte, usted no se tramposo. Entonces dice, dolor o molestia, ahora que sus logros lo acercaban a sus sueños, ahora, justo ahora, irrumpe esta noticia, bajando por la costanera. El tono neutro de la voz de Sara lo acompaña. Murió el papá. Mamá pregunta si vendrás. Vuelve a aparecer con nitidez aquella niñez y juventud de calles polvorientas de un pueblo sin sueños, de gritos con aliento a alcohol, de carencias y de silencio. Todo muy lejano al café Ley, a la inmediatez de sus respuestas, a la seguridad de su abundancia. Aún así, no podía descubrir si la partida de su padre era dolor o molestia. Entonces, el primer paso, ¿cierto?, sería leer el cuento. Luego, la idea es que ustedes, mientras leen un cuento o leen cualquier tipo de información, ustedes empiecen a subrayar las oraciones que reflejan el pensamiento de los personajes. Por ejemplo, para que empecemos a darnos cuenta de qué sentirá este personaje, qué es lo que piensa, porque aquí le dieron cierto que nos dan la información de que viene su hermana y le dice que se le murió el papá, ¿cierto? sí, se le murió el papá y después recuerda su niñez. Eso, bien. ¿Y cómo es su niñez? Fue con la calle polvorienta. O acá nos da la pista de que su padre también pudo haber sido alcohólico por el aliento al alcohol. Exacto, y dice gritos. También Entonces, puede ser como violento, ¿cierto? Una infancia violenta, con un como el papá maltrato. alcohólico, con carencia, dice carencia y silencio. Y como que ahora él está muy bien porque dice todo muy lejano este café latte. Así es. Pero el problema es si sentir dolor por la muerte del padre o sentir felicidad porque se fue así como se fue y nunca más lo van a lastimar. Así Claro, o simple. sea, en realidad así como no felicidad la palabra porque ahí dice molestia, entonces como que Ah, está molesto el personaje, si
pucha, mi papá murió, voy a tener que ir para allá. O de verdad siente dolor si estoy triste porque mi papá murió. Como que tiene esta dicotomía en su cabeza que no sabe qué pesa más. Entonces, la pregunta sería, ¿qué piensan los personajes sobre la muerte del padre? Entonces nosotros lo estábamos respondiendo, ¿cierto? De que no sabíamos si era angustia, dolor. ¿Por qué? Porque tiene estas claves textuales que nos van diciendo que él no tuvo una buena infancia, ya que decimos que había violencia, había alcoholismo, etcétera, y habían carencias. La hermana posiblemente sintió dolor Claro, porque le informa al hermano de que el papá murió, y le dice de que la mamá le pregunta si es que va a venir claro, y, como y eso. allá está como esa de que murió el papá. Mamá pregunta si vendrá. Así como que ni siquiera está, se supone que si tu papá muere, uno como hijo, va, no hay una pregunta. Exacto. Y ahí dice, ¿qué idea de la muerte de un padre se concluye del relato? ¿Qué podemos decir? ¿En qué podemos concluir acá? ¿Qué significa para él la muerte del papá? Más o menos en mi opinión, más o menos a mí como una liberación para el personaje, ya que se supone de que, o no sé, de que era maltratado. Ujú. Y a mí se me hace como que el personaje se liberó tras la muerte del papá porque es como que no le podrá, ya no tendrá ese olor a alcohol y, y eso, de que tampoco le va a pegar. Sí, así. Claro, por ejemplo, no está claramente así dicho que había violencia física, pero si uno lo puede inferir, podríamos decir que sí. Como no está claro, como empieza a decir ahí que, claro que está, tenemos carencia, hay violencia del alcohol, cuando hay alguien que es alcohólico puede haber violencia física, ¿cierto? Y porque psicológica ya hay, porque ya sabemos que el personaje está, solo esa noticia de decir papá, él vienen todos sus recuerdos con nitidez, como dice acá el personaje. Entonces la idea es que aquí tenemos estas creencias de Sara y del protagonista, ¿cierto? Tenemos este protagonista que tenemos estas creencias que no sabemos que el personaje tiene fue como algo liberador, la muerte de, y mientras que para Sara, ¿qué habrá significado? ¿Tenemos pistas para saber si Sara se siente así, la hermana? Yo creo que no mucho, ya que ella se ve como más preocupada. Quizá ella, ay, no sé, ya perdí mi idea. Acá, volvamos a ver. Sinceramente no creo que tengamos tanta información de si la hermana siente pena o fue por el papá, porque, o sea, tenemos un poco, por ejemplo, que le informa de que se va a venir al funeral del papá, porque estamos ahí con que va a ir sí o sí, o tal vez al funeral del papá, al velorio, mejor dicho. ¿Saben que hay una pista aquí que nos dice? Por ejemplo, aquí dice el tono neutro de la voz de Sara lo acompaña. Como neutro. Como, Como que su voz no tiene, es como que estuviera hablando yo ahora, tengo un tono neutro. No No está estoy como preocupada. muy contenta de estar acá, pero o tampoco estoy muy triste porque estoy aquí hablando con ustedes. Si se muere su papá y usted le va a decir a su hermano que murió, ¿usted estaría con esa voz? No. ¿Cierto? ¿Cómo estaría usted? Yo estaría Triste, como agotado. medio eh, feliz. De aquí que, pero a ver, Clemente decía triste, ¿cierto? agotado, Agotada. cansado, con Ya ven, pena. entonces, por ejemplo, aquí solamente con esa pista nosotros nos puede entregar esa información de por qué tenemos que ella está hablando de una manera neutra, uno debería estar triste, acongojado, ¿cierto? Ni siquiera se me entendería lo que yo dijera, así como murió mi papá llorando entre lágrimas, ni siquiera se podría entender. Entonces, igual tenemos como una idea de que a lo mejor Sara también, o sea, si es hermana del protagonista, también vivió esta infancia, ¿ya? Que fue también de carencias, de un papá alcohólico y carente en, ¿ya? Entonces ahí tenemos esta pista igual,
¿Ya? Ya, reflexionemos entonces. Dice, ¿qué estrategia de lectura aprendimos hoy entonces? A identificar la situación que dice el narrador y algunas del protagonista. Ya, pero esta estrategia de lectura, por ejemplo, se llama inferencia, entonces. Que la inferencia son estas pistas que nos entrega el texto, que no son así información que está explícita. Por ejemplo, diría, Sara, en una voz muy triste, que casi no se le entendía a través de las lágrimas. No, no sale en esta información, no es explícita, sino que son pistas, y estas pistas se llaman inferencias. ¿Ya? Por eso es tan importante esta estrategia de lectura. ¿Ya? Por eso a veces nos complica un poco responder las preguntas de desarrollo a veces a ustedes porque no tenemos como que nuestras antenitas no están muy encendidas para la inferencia, con estas pistas de, ¿y cuándo lo dijo? No, pues sí, la idea están, pero están de manera solapada, están ahí por debajo, ¿ya? Por, ¿Ustedes por qué creen que es tan importante hallar esta inferencia en los personajes y en las narraciones? La diferencia era como ¿cómo se dice? La forma en la que habla. Estas pistas que nos entregan. Ah, ¿Ya? Por eso yo le dice esa diferencia entre que hay información explícita, que esta información que está dada en el texto, que no tenemos que investigar, no tenemos que decir nada, pues la información está explícita. Pero también tenemos esta otra que es inferencia, ¿ya? Que son pistas. Por ejemplo, cuando estábamos leyendo El año de la ballena, ¿se acuerdan que cuando Ismael se pone a pololear con Fernanda, se llamaba? ¿Sí? ¿O no? Daniela. Daniela, ya, excelente. Ya, entonces se pone a pololear con Daniela, y él dice, parte diciendo, fueron los 40 mejores días de mi vida. o sea que lo máximo que duraron fueron un mes y una semana y media. ¿Ya? Pero se entiende que, por ejemplo, nosotros nos dicen, nosotros estábamos leyendo y decía al tiro, fueron los 40 mejores días de mi vida. Y uno al tiro empezó, uy, ya terminaron. Sí, así de fácil. Yo igual me lo terminé así, como que lesió tanto, se rompió casi el tobillo o la mano y aún así duraron 40 días. Claro, pues entonces eso es como que fue una pista inmediatamente. Esa no es información explícita, nunca nos dijeron al tiro por qué habían terminado, porque sí, porque no, qué pasó, pero nos empezó a decir una pista y nos tiró el tiro el palo que eh, duré 40 días, pero fueron los mejores 40 días de mi vida. O sea, Ya, entonces, fue como un logro. claro, pero ahí tenemos una pista. Ya, entonces nosotros podemos ir partiendo así como leyendo en una novela, y ahí nos están entregando pistas mediante nosotros vamos leyendo y uno va diciendo, ah, por eso esto con esto. Ah, ya que no hay información clara. Ya, solamente pistas. Nuestro cerebro va construyendo todo esto. ¿A quién no vio Dark? Yo lo vi. Yo no Ya, lo ¿ves? Tengo que verlo todavía. Yo Ah, la ya, he tarea querido para la ver, casa, pero ¿verdad? Ya, pero quiero... por ejemplo, en Dark tampoco tenemos información explícita, nosotros tenemos que ir uniendo, ay, salió una llave, ay, Voy ¿por a qué? esperar a la tercera temporada. Para Ya ver Dark salió hay la que estar tercera. con cuaderno y lápiz. Ya, pero por ejemplo, ahí tenemos pistas que todo el rato tenemos que estar viendo. Por ejemplo, hay un cuaderno que aparece a cada rato. Entonces esa es una pista y nosotros empezamos a decir, ah, este cuaderno aparece acá, pero aparece acá. Y ahí nosotros vamos completando la información en nuestra cabeza, que qué va a pasar, dónde va a pasar. Ah, y en este momento fue cuando pasa esto. Esa es como la idea de que hay información explícita que está en el texto. Nosotros sabemos cómo va a terminar el libro y tuvieron felices por siempre. No hay más ahí. Pero hay textos que nos entregan inferencias, finales abiertos, por ejemplo. Nosotros decimos que va a terminar ese libro. Esa es la idea, que ustedes empiecen a trabajar esas pistas. Que se construya un libro más que solamente con información explícita. Ya. Entonces, yo les voy a subir, también como ya les dije, lo va a subir la profesora Beatriz, parece que ya lo subió, que es una guía, ya que ustedes van a trabajar. Y ahí esta guía va a significar medio punto ya para las evaluaciones que vamos a tener. Y esta guía se entrega este domingo, 19.
que esta guía va a servir para la prueba, ¿ya? Entonces muchas preguntas de estas van a salir en la prueba igual que va a ser el 21. ¿Se entiende? Sí, ¿La guía está en webclass? Sí, la guía está en webclass, ¿ya? Y recuerden que la próxima lectura es ¿Dónde esté mi corazón? De Jordi Sierra, ¿ya? no importa, profe, no importa si es que aparece con el mismo autor, pero aparece con otra portada. Ah, no importa las portadas. Sí, eso depende de la editorial, no. Ah, Pero ya, sí, ya. no está el libro en webclass, en la plataforma cuando ustedes tienen en esa de recursos, ve que está recursos y aparecen como los libros que ustedes tienen en línea. Ya nosotros revisamos y no estaba ahí, así que lo vamos a subir en PDF. ¿Ya? Por si no lo encuentran, porque lo busqué en Google y no había caso, no lo encontré por ningún lado, pero encontré uno en Google. Y lo otro como informe, a ver, entonces aquí quedamos, Pau.